Un consorcio internacional de radiotelescopios divulgó sus mediciones preliminares del objeto interestelar 3I Atlas apenas 72 horas después de la primera detección. Mientras tanto, la misión conjunta de seguimiento óptico de la NASA y la Agencia Espacial Europea mantuvo sus análisis espectrales bajo revisión técnica durante 2 días completos. 2 días. Tiempo suficiente para que el visitante cruzara 8,6 millones de kilómetros por el sistema solar interior, una distancia equivalente a 22 veces la separación entre la Tierra y la Luna. Mientras estaciones de radioastronomía en Australia, Chile y Sudáfrica ya compartían datos brutos con la comunidad científica global, los telescopios ópticos más avanzados del planeta permanecían en silencio calibrado. ¿Qué exige exactamente 48 horas de revisión técnica cuando un objeto interestelar está cruzando nuestro patio cósmico a 87 kilómetros por segundo? Es lo suficientemente rápido como para cruzar Brasil entero en menos de un minuto. Lo suficientemente rápido como para que cualquier ventana de observación sea preciosa. Cada hora perdida, una oportunidad que no regresa. Y sin embargo, durante esas 48 horas críticas, el objeto ya había recorrido una distancia mayor que la órbita completa de algunos satélites geoestacionarios. Antes de continuar, si quiere entender lo que realmente está ocurriendo en los límites de nuestro sistema solar, suscríbase al canal y active las notificaciones. Porque esta historia está evolucionando en tiempo real, y cada nuevo dato cambia lo que creíamos saber sobre los visitantes interestelares. El 3I Atlas lleva un nombre técnico que esconde 3 características fundamentales, 3 firmas que desafían cada modelo cómodo que tenemos sobre objetos naturales expulsados por sistemas estelares distantes. Vamos a los números, porque los números no mienten. Solo nos obligan a repensar lo que creíamos imposible. Los picos registrados alcanzan los 340 Kelvin, una temperatura perfectamente esperada para un cuerpo rocoso iluminado por el Sol a esa distancia. Nada especial hasta aquí. Pero luego, los valles térmicos caen en picada a 180 Kelvin, una disminución de 160 grados que no tiene correlación alguna con la rotación del objeto. Para contextualizar, 340 Kelvin son aproximadamente 67 grados Celsius, tan cálido como un día de verano en el desierto. Y 180 Kelvin son menos 93 grados Celsius, lo suficientemente frío como para congelar dióxido de carbono sólido. Lo que estamos viendo aquí parece disipación activa, como si el objeto estuviera transfiriendo calor internamente o expulsando energía de forma controlada, como si hubiera un mecanismo, no solo masa inerte calentándose y enfriándose al azar. Segunda característica, la trayectoria hiperbólica presenta una desviación acumulada de 0,031 grados. Parece pequeño. A lo largo de 480 millones de kilómetros, este ángulo minúsculo implica una corrección de ruta del orden de 260.000 kilómetros. Para que se haga una idea, esto es 2/3 de la distancia Tierra-Luna. Es como apuntar a un objetivo en Argentina y fallar por toda la anchura del Océano Atlántico. Para que se hagan una idea, esto equivale a 2/3 de la distancia Tierra-Luna. Es como apuntar a un objetivo en Argentina y fallar por todo el ancho del Océano Atlántico. Desviaciones como estas son naturales en los cometas, donde chorros asimétricos de gas sublimado empujan el núcleo fuera de su trayectoria pura. Excepto que no se detectó ninguna coma de gas alrededor del 3I Atlas. Las cámaras de alta sensibilidad registraron menos de 1/10 de millonésima parte de la masa de gas esperada para producir este tipo de corrección, sin chorros visibles, sin nube de polvo, sin la característica firma de sublimación cometaria. Y sin embargo, la desviación está ahí, acumulándose kilómetro tras kilómetro. El Observatorio de Parkes en Australia, el Complejo de Radioastronomía Andino en Chile y el arreglo KAT-7 en Sudáfrica. 3 continentes, 3 conjuntos de receptores calibrados de forma independiente. Todos captaron lo mismo. Los pulsos se repiten cada 11,7 horas con una variación inferior al 0,4%. Esa es la precisión típica de los relojes atómicos, no de la rotación caótica de fragmentos rocosos que viajan por el espacio interestelar. Los objetos naturales no mantienen una periodicidad tan estable. Los asteroides se tambalean. Los fragmentos eyectados por colisiones giran de forma irregular. Incluso los púlsares, los faros cósmicos más regulares que conocemos, presentan variaciones mayores que esta a lo largo de ciclos cortos. Aquí está lo que debería asustarte. Una precisión del 0,4% a lo largo de múltiples ciclos de 11,7 horas significa que lo que sea que esté generando estos pulsos mantiene una estabilidad comparable a la de los mejores sistemas de cronometraje que la humanidad jamás haya construido. Y esto está sucediendo en un objeto que supuestamente fue eyectado de un sistema estelar hace miles o millones de años, vagando por el vacío interestelar sin ningún tipo de mantenimiento o recalibración. Cuando 3 observatorios en hemisferios diferentes, operando equipos de fabricantes distintos,
bajo condiciones atmosféricas variadas, todos reportan el mismo fenómeno. Ya no se puede culpar a la interferencia local o a un error de calibración. Elena Cardoso, jefa de operaciones del Observatorio de Radioastronomía Austral, lo expresó en los siguientes términos. La correlación temporal entre nuestras mediciones y las de Chile alcanza el 99,7%. Sin duda, estamos viendo la misma fuente. Lo que nos preocupa no es la validez de la señal, sino su interpretación. Cuando se tienen múltiples antenas separadas por miles de kilómetros, todas apuntando al mismo punto del cielo y recibiendo el mismo patrón de pulsos, las probabilidades de error instrumental caen a menos de 1 en 10.000. Hassan Mbeki, del Instituto de Astrofísica de Ondas Largas en Sudáfrica, añadió un contexto crucial. Procesamos los datos brutos 3 veces utilizando algoritmos independientes. La periodicidad de 11,7 horas aparece en todos los análisis con una significancia estadística superior a 6 sigma. En física de partículas, 5 sigma se considera un descubrimiento confirmado. Estamos hablando de un patrón claro, repetitivo y estable, proveniente de un objeto que atraviesa nuestro sistema solar en trayectoria hiperbólica. Estamos hablando de un patrón claro, repetitivo, estable, proveniente de un objeto que atraviesa nuestro sistema solar en trayectoria hiperbólica. La espectroscopia es como leemos la composición química de objetos distantes. Cada elemento absorbe y emite luz en longitudes de onda específicas, creando una huella digital única. Así sabemos de qué están hechas las estrellas sin tocarlas. Así diferenciamos rocas de hielo, metal de silicato, compuestos orgánicos de minerales puros. Después de eso, el 3I Atlas se sumergirá más allá de la órbita de Júpiter, donde la luz solar se vuelve demasiado débil para una espectroscopia efectiva, y donde las misiones de interceptación se vuelven inviables por al menos una década. La ventana es estrecha. Cada hora cuenta. Y sin embargo, el silencio persistió. Los objetos irregulares que giran en el espacio varían en brillo a medida que diferentes caras reflejan la luz solar hacia los observadores. Los asteroides típicos muestran fluctuaciones del 20 al 200% a lo largo de un ciclo de rotación. El 3I Atlas varía menos del 8%. Esto sugiere una forma casi perfectamente esférica, algo extremadamente raro para objetos pequeños que no han sido fundidos gravitacionalmente, o una superficie con albedo uniforme en todas direcciones. La tensión superficial solo domina en cuerpos fundidos de gran masa, planetas y lunas, no en fragmentos eyectados, y un albedo uniforme requeriría una composición homogénea y la ausencia de cráteres, grietas o irregularidades acumuladas durante millones de años de bombardeo de polvo interestelar. La probabilidad estadística de que ambos escenarios ocurran naturalmente es inferior al 1%. Cianuro, monóxido de carbono, agua sublimada, todo evaporándose y creando esa cola característica. El 3I Atlas no muestra nada de esto por encima de los niveles de detección mínimos. Y sin embargo, su trayectoria sugiere una aceleración no gravitacional, el tipo de empuje que solo conocemos de la desgasificación asimétrica. El mecanismo está oculto. Esto sugiere que fue eyectado de forma extraordinariamente suave, algo incompatible con las velocidades necesarias para escapar de sistemas estelares, o que fuerzas internas estabilizaron su rotación con el tiempo. La estabilización rotacional natural ocurre a través de la disipación de energía por deformación interna o efectos de marea. Pero los objetos pequeños que viajan por el vacío interestelar no tienen fuentes obvias de disipación lo suficientemente fuertes como para borrar el momento angular caótico en escalas de tiempo razonables. Llevaría millones de años, quizás decenas de millones. Y sin embargo, aquí está, girando como un reloj. Anomalía número 4. La densidad aparente. Cálculos preliminares basados en brillo y trayectoria sugieren una densidad entre 1,8 y 2,4 gramos por centímetro cúbico. Esto es más denso que el hielo, menos denso que la roca típica. Está a medio camino, en un rango extraño. Los cometas son típicamente menos densos, los asteroides rocosos más densos, los objetos metálicos son mucho más densos aún. Imagine un objeto del tamaño de un edificio de 10 pisos, con la densidad promedio de concreto poroso. No es imposible, pero es inesperado. Y cuando se combina esto con todas las demás anomalías, lo inesperado empieza a parecer orquestado. Anomalía número 5. El espectro de emisión en la banda L. Los pulsos no son aleatorios en frecuencia, se concentran en una banda estrecha, entre 1,42 y 1,66 GHz, con un ancho de solo 240 MHz. Esta es una ventana relativamente limpia del espectro electromagnético, una de las pocas bandas donde la radiación de fondo natural es baja y donde las señales pueden viajar largas distancias sin una absorción significativa por el polvo interestelar. Es también exactamente la banda que los ingenieros de comunicación elegirían para transmisiones de largo alcance en el espacio profundo.
no porque sea imposible que procesos naturales emitan en esta frecuencia, sino porque es donde el ruido cósmico se minimiza. Es la banda tranquila, la ventana limpia. Pero la periodicidad se mantiene constante con una precisión del 0,4% a lo largo de múltiples órbitas terrestres de observación. Es como si un oscilador interno mantuviera el ritmo independientemente de las condiciones externas. El análisis de Fourier de los datos revela no solo la frecuencia fundamental de 11,7 horas, sino también armónicos débiles en múltiplos exactos, 5,85 horas, 3,9 horas. Armónicos así aparecen en sistemas resonantes, estructuras cristalinas vibrando en modos acoplados o circuitos electrónicos con múltiples componentes oscilando en sincronía, no en fragmentos rocosos girando de forma pasiva por el espacio. Abordemos las refutaciones obvias, porque la buena ciencia exige un escepticismo agresivo antes de aceptar cualquier explicación extraordinaria. La calibración cruzada muestra una concordancia superior al 99%. Además, los mismos instrumentos detectan decenas de otras fuentes celestes con un comportamiento totalmente esperado. Si hubiera un problema sistemático, veríamos anomalías en múltiples fuentes, no solo en una. Segunda refutación, desgasificación débil por debajo del límite de detección. Quizás el 3I Atlas esté desgasificándose en niveles tan bajos que las cámaras sensibles no lo detecten, pero suficientes para causar una aceleración no gravitacional. El problema es que para producir una desviación de 260.000 kilómetros en trayectoria, se necesita un impulso específico medible, y el impulso requiere que se eyecte masa. Los modelos termodinámicos muestran que la cantidad de gas necesaria generaría un brillo difuso detectable, incluso en exposiciones largas. No vemos eso. Modelos termodinámicos demuestran que la cantidad de gas necesaria generaría un brillo difuso detectable, incluso en exposiciones largas. No observamos esto. Colisiones cataclísmicas entre cuerpos planetarios pueden eyectar fragmentos a velocidades interestelares. Si el fragmento contuviera minerales magnéticos alineados, la interacción con campos magnéticos interplanetarios podría generar emisiones de radio. Pero los campos magnéticos remanentes en rocas frías no son lo suficientemente estables como para mantener emisiones periódicas durante millones de años de viaje interestelar. La desmagnetización térmica y el bombardeo por rayos cósmicos degradarían cualquier alineación original. Cuarta refutación. Resonancia mecánica con estructura cristalina. Algunos materiales, cuando se someten a gradientes térmicos del Sol, pueden vibrar en frecuencias específicas. El cuarzo piezoeléctrico, por ejemplo, genera pequeñas corrientes eléctricas cuando se deforma. Tal vez el 3I Atlas esté compuesto de minerales exóticos que, al calentarse y enfriarse, vibran y emiten ondas de radio. Segundo, los ciclos térmicos observados no corresponden con la periodicidad de los pulsos de radio. El objeto se calienta y enfría de forma desincronizada con las emisiones electromagnéticas. Son dos relojes funcionando en tiempos diferentes. Tal vez los algoritmos de análisis estén introduciendo periodicidad donde solo hay ruido. Esto fue probado exhaustivamente. Análisis ciegos, donde diferentes equipos procesan los mismos datos sin saber el origen, todos convergen hacia los mismos resultados. Además, simulaciones de Monte Carlo con ruido puro no reproducen los patrones observados. La estadística es sólida, la señal es real. Entonces llegamos a las alternativas cautelosas. Las hipótesis que nadie quiere ser el primero en proponer en un paper revisado por pares, pero que empiezan a parecer menos absurdas cuando todas las explicaciones convencionales fallan. Un artefacto antiguo a la deriva, quizás dañado, quizás inerte desde hace milenios, pero aún conservando algún residuo de función. La idea no es nueva. Científicos como Freeman Dyson propusieron hace décadas que civilizaciones avanzadas podrían dejar detritos, sondas muertas, fragmentos de megaestructuras, esparcidos por sus galaxias a lo largo de escalas de tiempo geológicas. La regularidad de los pulsos podría ser un transmisor degradado, aún emitiendo señal por inercia, alimentado por fuentes de energía de larga duración como el decaimiento radiactivo de isótopos específicos o cristales piezoeléctricos en vibración perpetua. La estabilidad rotacional podría indicar giroscopios internos o volantes de inercia que aún funcionan después de incontables eras. La densidad intermedia podría sugerir una estructura hueca o compartimentada, no una masa sólida. Esta hipótesis conlleva un peso extraordinario y requiere evidencia igualmente extraordinaria. Y por ahora, lo que tenemos son indicios, no pruebas, sugerencias, no confirmaciones. La diferencia importa. Algunas teorías de panspermia dirigida proponen que civilizaciones avanzadas podrían diseminar material biológico o precursores químicos a través del espacio interestelar, enviando cápsulas protegidas a sistemas estelares jóvenes. Si el 3I Atlas fuera algo así,
Esperaríamos protección térmica, estabilidad estructural y quizás sistemas de navegación rudimentarios aún activos. Si el 3i Atlas fuera algo así, esperaríamos protección térmica, estabilidad estructural y tal vez sistemas de navegación rudimentarios aún activos. Existe aún la posibilidad de que sea un fenómeno astrofísico genuinamente nuevo, algo que nuestros modelos simplemente no prevén porque nunca observamos antes. El universo tiene 13,8 mil millones de años. La humanidad observa el cosmos sistemáticamente desde hace menos de 400 años. Nuestra muestra es ridículamente pequeña. Es arrogancia asumir que ya hemos catalogado todos los tipos posibles de objetos naturales. Tal vez colisiones entre estrellas de neutrones eyecten material con estructura cristalina ordenada en escalas macroscópicas. Tal vez campos magnéticos interestelares organicen el polvo en configuraciones que generen emisiones regulares. No sabemos lo que no sabemos. Pero entonces volvemos a la capa institucional, y aquí la historia se complica de maneras que aumentan la tensión narrativa. La comunidad científica funciona mejor cuando es transparente. La revisión por pares depende del acceso a los datos originales, no solo a conclusiones procesadas. El consorcio de radiotelescopios siguió este protocolo. La misión conjunta NASA-ESA no lo siguió. La explicación oficial menciona la calibración de instrumentos y la validación interna antes de la divulgación pública. Esto es estándar para misiones que enfrentan un escrutinio masivo y donde los errores pueden generar titulares sensacionalistas. Nadie quiere anunciar un descubrimiento revolucionario para luego descubrir que era polvo en el lente. Y cuando hay un objeto de interés transitorio, los protocolos generalmente permiten la divulgación preliminar con advertencias claras, datos no finalizados, análisis en curso, interpretaciones sujetas a revisión. Los foros de astrofísica explotaron con discusiones sobre lo que la espectroscopia podría haber revelado. Composición exótica, firmas moleculares inesperadas, algo que exigió consultas en niveles más altos antes de la divulgación. Cuando los datos finalmente emergieron, la composición parecía ordinaria: silicatos, rastros de carbono, firmas compatibles con material condrítico típico de asteroides primitivos. Nada obviamente anómalo, lo que hace que el retraso sea aún más desconcertante. ¿Por qué esperar 2 días para confirmar lo esperado? E interpretar la ausencia requiere cuidado, porque puede ser un error de medición o una genuina novedad. Ese es el momento de mayor flujo de energía, mayor calentamiento y, potencialmente, mayor actividad. Si hay una desgasificación oculta que finalmente se hará visible, será entonces. Si hay cambios en el comportamiento térmico o electromagnético, estos pueden manifestarse en esa ventana crítica. Si hay desgasificación oculta que finalmente se hará visible, será entonces. Si hay cambios en el comportamiento térmico o electromagnético, estos podrían manifestarse en esa ventana crítica. Después del perihelio, el objeto acelera de vuelta al espacio interestelar, sumergiéndose hacia la órbita de Júpiter y más allá. La distancia creciente hace que las observaciones sean cada vez más difíciles. Los telescopios ópticos pierden resolución. Los radiotelescopios necesitan exposiciones más largas para mantener la relación señal-ruido. En cuestión de semanas, el 3i Atlas se convertirá en un punto débil, luego un susurro y finalmente silencio. Si no aprendemos lo que necesitamos antes de eso, la próxima oportunidad podría no llegar nunca. Los objetos interestelares son raros. Oumuamua fue el primero detectado en 2017. Borisov fue el segundo en 2019. Ahora tenemos el 3i Atlas en 2025, uno cada 2 o 3 años, en promedio. Pero ¿cuántos pasan sin ser detectados? ¿Cuántos cruzan el sistema solar en ángulos que los hacen invisibles a nuestros telescopios principales? No podemos pedir al visitante que desacelere mientras preparamos los instrumentos. O observamos ahora con lo que tenemos, o perdemos la oportunidad. Si el perihelio desencadena actividad cometaria visible, con gases sublimándose y chorros formándose, entonces las anomalías actuales pueden explicarse como una fase transitoria de un cometa inusual pero natural. La cuestión se resuelve, los modelos se ajustan y seguimos adelante. Si el perihelio transcurre sin cambios significativos, sin coma, sin alteración en los pulsos electromagnéticos, entonces la naturaleza anómala se profundiza. Los objetos que se aproximan al Sol y no reaccionan térmicamente de las formas esperadas desafían la termodinámica básica. Esto nos forzaría a considerar composiciones extremadamente exóticas o, de hecho, estructuras artificiales diseñadas para resistir ambientes extremos. Podríamos inferir propiedades del interior del objeto basándonos en cómo responde al estrés térmico. Si hay sistemas activos, estos podrían revelar más sobre sí mismos bajo presión. Si hay un cambio en la trayectoria más allá de la desviación ya observada, especialmente una corrección adicional,
que no pueda explicarse por efectos puramente gravitacionales, entonces la idea de propulsión o control de actitud se vuelve ineludible. Y en ese punto, la conversación científica cambia fundamentalmente. Todo telescopio disponible con capacidad de rastreo de objetos rápidos debería ser apuntado al 3I Atlas durante la ventana del perihelio. Esto incluye al Hubble, al James Webb, observatorios terrestres en múltiples continentes y arreglos de radiotelescopios. Observación continua, no instantáneas esporádicas. Queremos ver el objeto en tiempo real conforme transita por el punto crítico. No solo visible e infrarrojo cercano, sino ultravioleta. Rayos X, débiles si hay emisión, y ciertamente cobertura completa de radio de 1 a 10 GHz. Queremos entender si el espectro de emisión cambia con la distancia al Sol, la temperatura o la orientación. Débiles rayos X, si hay emisión, y ciertamente cobertura de radio completa de 1 a 10 GHz. Queremos entender si el espectro de emisión cambia con la distancia del Sol, la temperatura o la orientación. Los sistemas Goldstone y Arecibo hicieron esto con Oumuamua, aunque los datos fueron limitados. El radar puede medir dimensiones físicas, tasa de rotación e incluso la rugosidad superficial, con una precisión imposible para los métodos ópticos puros. Si el 3I Atlas es lo suficientemente grande y está lo suficientemente cerca durante el perihelio, los pulsos de radar pueden regresar con información valiosa sobre su geometría y composición. El objeto está en una trayectoria hiperbólica veloz. Alcanzarlo requiere una velocidad de escape no solo de la Tierra, sino también del pozo gravitacional solar en la dirección de intercepción. Los cálculos son brutales. ¿Llegaría a tiempo? Probablemente no. Incluso las sondas más rápidas ya lanzadas, como Parker Solar Probe o New Horizons, no están en posiciones adecuadas. Si los objetos interestelares aparecen cada 2 años, podemos desarrollar sondas en órbita de espera, listas para ajustar la trayectoria e interceptar al próximo visitante, con solo semanas de aviso. La tecnología existe. Lo que falta es voluntad política y un presupuesto dedicado. Quinto, datos abiertos y colaboración global. Que los embargos técnicos sean minimizados. Que los datos fluyan rápidamente a repositorios accesibles. La ciencia de vanguardia no es una competición deportiva, donde guardar secretos garantiza la victoria. Es un esfuerzo colectivo donde compartir acelera la comprensión, especialmente cuando la ventana es tan estrecha. Confirma que los objetos interestelares existen y pueden ser detectados. Desafía porque éste no se comporta como esperaríamos que se comportara un fragmento rocoso a la deriva. Los datos que no encajan son más valiosos que los datos que meramente confirman lo conocido. Nos obligan a expandir modelos, cuestionar suposiciones y ocasionalmente reescribir capítulos enteros de nuestra comprensión sobre cómo funciona el universo. El 3I Atlas puede ser nuestro próximo capítulo, o puede ser una extraña nota al pie, un objeto inusual que eventualmente se explica a través de física conocida aplicada de formas creativas. Ambos resultados tienen valor, ambos nos enseñan algo. Pero existe una tercera posibilidad, la que mantiene a los astrónomos despiertos durante los turnos de observación en las noches frías. La posibilidad de que estemos mirando la primera evidencia física, no teórica, no especulativa, sino concreta, de que no fuimos la primera inteligencia en cruzar el vacío entre las estrellas. Estoy diciendo que la pregunta es legítima, las anomalías son reales y la ventana para obtener respuestas se está encogiendo. Algunos descubrimientos exigen paciencia, precisión y la humildad de admitir cuando no sabemos. Comenta abajo. ¿Crees que objetos interestelares como el 3I Atlas merecen misiones dedicadas de intercepción? ¿Vale la pena invertir en infraestructura para responder rápido cuando aparezca el próximo visitante? Y quizás, solo quizás, veremos algo que cambie nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos.